Bueno, creo que ya estamos grabando. Entonces, esta es la clase del miércoles 2 de marzo. Em, Aquí vamos a terminar un poco de ver la sección de clasificación de los biosensores. Hasta las clases pasadas estuvimos estudiando cómo se clasifican según el principio de transducción. Y lo último que vimos es cómo se clasifican según su aplicabilidad. Ujú. Entonces, si recuerdan, pues estábamos viendo, se pueden clasificar según si el método es invasivo, intrusivo o lo contrario, ¿no? O si se usa in vivo o in vitro. Entonces, lo que sigue es ver la clasificación según el elemento de bioreconocimiento. Ahí pueden ver el apuntador. Sí, sí, se ve. Gracias. En este caso ya como nota, pues vamos a ver que esta clasificación es específica para los biosensores. Entonces recuerden que antes estábamos viendo lo del principio de transducción, pues también se aplica tanto a los biosensores como al grupo más grande que es el de los sensores químicos, ¿no? En particular ahorita me voy a saltar estas diapositivas porque es lo que vamos a ver en la sección siguiente. Eh, Antes se daba por separado, pero ahorita decidí juntarlo, ¿no? Entonces, em, pues bueno, rápidamente eh, habíamos visto, ya hemos mencionado varias veces, algunos de los elementos de bioreconocimiento em, que surgen de interacciones que evolucionaron naturalmente, ¿no? Esas son como la inspiración, ¿no? Entonces tenemos la interacción de la enzima con el sustrato, o sea, podemos aprovechar esto para hacer un biosensor. Y entonces vamos a decir que es un biosensor enzimático, ¿no? El anticuerpo, si saben que es una proteína que surge de la acción del sistema inmunitario, ¿no? De los organismos. Entonces, un anticuerpo va a reconocer a su antígeno. Eh, en la siguiente sección vamos a ver un poco más específicamente que estos son solo caricaturas, ¿no? Entonces, realmente cuál es la estructura y cuáles son las partes de interacción. Pero bueno, cuando un biosensor usa esta interacción, entonces vamos a decir que es un inmunosensor. Ujú. Eh, Justamente porque, bueno, estas estructuras son derivadas del sistema inmune, ¿no? Eh, Cuando usamos hebras de ADN o ARN que permiten identificar o atrapar a su elemento complementario, entonces vamos a estar hablando, hay nada más de biosensores basados en ácidos nucleicos, no tiene ningún nombre específico. ¿Alguien entró? Ah, admitir. Y bueno, va a haber otro tipo de biosensores que no son tan comunes, eh, porque pues es un poco más complicado estabilizar un microorganismo completo, pero también existen levaduras o células modificadas que se pueden usar como elementos de reconocimiento. Ujú. Entonces, a ustedes no les salen estas barras, ¿verdad? En la imagen. Bueno, las barras del Zoom. No, No, no solo. sale. Ok. Porque a mí me estorba. Este, bueno, entonces ya teniendo en mente esa clasificación, ya vamos a pasar a ver específicamente un poco más de esto de la parte de bioreconocimiento. Ujú. Entonces, en esta sección les quiero platicar un poco de las estructuras, la estructura química que conforma estas biomoléculas. Em, si recordarán de sus clases, pues estas son estructuras bastante complejas que están conformadas por a veces cientos de miles de átomos, ¿no? Em, y en general las interacciones que van a tener con su contraparte van a ser más bien
corte estérico se llama, o sea que una parte quepa en la otra, tal cual, físicamente. Y de origen estático, o sea que los grupos funcionales que quedan en la parte A sean atrayentes de los grupos funcionales que están en la parte B. Entonces, les quiero platicar un poco de eso, de la estructura química, de las interacciones, y también vamos a ver un poco cómo se producen industrialmente estas biomoléculas, porque bueno, en el caso de nosotros que hacemos, o sea, que no somos exactamente biólogos ni biotecnólogos, entonces pues lo que hacemos es ya comprar el elemento de reconocimiento, ¿no? Con la empresa necesaria, la empresa que lo venda, pero pues siempre es bueno saber cómo se manufacturan, ¿no? Ok. Entonces, regresando a este mismo esquema, pues tenemos los diferentes elementos de bioreconocimiento y por otro lado, pues si recuerdan del esquema que vimos en la primera clase, vamos a tener el elemento transductor de cualquiera de los tipos que habíamos visto antes y este elemento transductor pues va a tener, podemos definirle una superficie que es a la cual se va a inmovilizar el elemento de bioreconocimiento. Entonces, esta inmovilización puede ser de diferentes tipos, que vamos a ver más adelante, pero es necesaria, ¿no? Entonces, se tiene que hacer alguna modificación química o alguna modificación de la estática de la superficie del elemento para que el bioreceptor pueda quedarse unido ahí, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver un poco. Entonces, esta es la parte donde les pido que si se quedan, que no se queden con dudas de la parte química, ¿no? Si digo algún nombre raro, me dicen, y no se acuerdan qué es, me dicen, levantan la mano, por favor. Y otra cosa, porfis, si tienen dudas o algo así, de preferencia abran su micrófono porque me es complicado abrir el chat. Y bueno, em, entonces un poco para ponerlos en perspectiva, eh, si recuerdan, les he estado diciendo que lo que vamos a ver es necesita micronanotecnología, que todo es con dimensiones pequeñas. Y entonces, pues esto se empata con las dimensiones de los elementos de reconocimiento, ¿no? Entonces aquí para que les pongo esta escala, para que se den una idea, esta escala está en nanómetros. A ver si se acuerdan cuántos nanómetros hay en un metro. ¿Que no era como del orden de 10 a la 9? Ajá. Sí, entonces son 10 a la 9 nanómetros en un metro, ¿no? O al revés, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, algo con lo que quizá pueden eh, identificarlo más directo, o sea, algo que todavía podemos ver con nuestros ojos bonitos, entonces es la punta de un lápiz, ¿no? Tiene dimensiones de 10 a la 6 nanómetros, que serían, ¿cuánto sería en centímetros o en milímetros? Entonces, 10 a la 6 nanómetros son 10 a la 3 micrómetros, o sea, es un milímetro, ¿no? ¿Sí me siguieron? Entonces, nuestro ojo puede todavía resolver, yo creería que hasta unas 100 micras. Entonces, 100 micras vendría siendo 10 a la 5 nanómetros, ¿no?
¿ok? Entonces, todas estas estructuras se encuentran en el rango de 1 a 100 nanómetros. Ujú. La glucosa, por ejemplo, es de las más pequeñas. Entonces estaría, yo diría que incluso abajo de 1 nanómetro, en el rango de los angstroms. Ujú. Y entonces es lo que les decía, ¿no? Entonces, si se imaginan estas dimensiones, eh, ¿cuáles serían las masas aproximadas de estas estructuras? ¿Se imaginan? ¿Estará en el rango de los microgramos? Pues no, ¿no? Más abajo. Entonces, generalmente la masa de estas estructuras se va a identificar en unidades de daltones, que son, es lo mismo que decir unidades de masa atómica. Ujú. Entonces, por ahí les voy a dejar investigar qué significa, qué equivalencia tiene esta unidad de masa atómica en angstroms, perdón, en gramos. ¿Ok? Entonces, otra cosa que está también en ese mismo orden de dimensiones son las nanoestructuras, ¿ok? Entonces, estas nanoestructuras generalmente ya son derivadas de la acción humana. Entonces alguien identificó que el fulereno era un alótropo del carbono y entonces pues dedicó esfuerzos a encontrar las condiciones de temperatura y presión para que cuando tenía inicialmente átomos de carbono suelto, en esas condiciones de temperatura y presión, la forma más estable del, en que se unieran esos átomos, pues era del fulereno, ¿no? O de capas de grafeno o las otras, o nanotubos de carbono, por ejemplo. Ujú. Y así el resto de las partículas. Entonces, alguien dedicó esfuerzo para encontrar esas condiciones para que se formaran, ¿no? En estas dimensiones. Y bueno, otra cosa en la que son pequeñas los analitos, pues es en las concentraciones. Ujú. Em, ¿Alguien se acuerda qué significa esta M? Ay, no sé si es de molaridad o de moles. No, más de molaridad, ¿no? Sí, Ajá. Sí, molaridad. ¿Y qué significa molaridad? La cantidad que hay en un litro de disolución, algo así, no me acuerdo. Ajá, la cantidad de moles, ¿no? ¿Se acuerdan qué es el mol? Pues es un valor constante de la cantidad de átomos, bueno, de una cantidad de moléculas que existen, ¿no? Es un valor constante de la cantidad. No sé si es constante, pero bueno, más bien, no es una cantidad, es una unidad de, de medición, ¿no? Es una unidad de la magnitud, que es la cantidad de cosas, ¿no? Entonces, entra en la misma clasificación que decir, no sé, una mano de elotes. ¿Qué significa que tenga yo una mano de elotes? Más que ustedes ya no en el mercado, muchachos. Entonces trae 5 elotes, ¿no? Una mano son 5 elotes. Una docena, De entonces, hecho, no me acuerdo bien cómo está eso, pero de lo que sí me acuerdo es de que en sí el mole es, o sea, es una cantidad fija basada en creo que como en cerca de 10 gramos de carbono 12 o algo por el estilo, y eso fue como adoptado de esa forma porque el carbono es uno de los elementos más fáciles de poder almacenar. Entonces, por eso lo eligieron a ese para definir el valor del mol. ujú. Sí, o sea, eh,
hicieron el cálculo y hicieron las mediciones de cuántos átomos habría en 12 gramos de carbono. Ujú. Y entonces eso equivale a el número de Avogadro, que es a lo mejor a lo que te referías, Fernando. Entonces, un mol de cosas significa que tengo 6.022 por 10 a la 23 cosas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso les quería hacer la analogía. Entonces, el mol es la unidad. Entonces, puedo decir que tengo medio mol, 0.3 mol, etcétera, ¿no? Al igual que la docena, al igual que la decena, etcétera, ¿no? ¿Y a qué equivale el mol? Pues equivale a 6.022 por 10 a la 23 cosas, ¿ok? Sí, sí más o menos me siguieron. Sí. Ujú. Ok, entonces, justo lo que decía Fernando es que encontraron esta equivalencia aparte, ¿no? Entonces, que pareciera algo medio esotérico, ¿no? Pero entonces, en un molde, más bien lo definieron al revés, ¿no? Ellos definieron que un átomo tiene una masa de 12, un átomo de carbono tiene una masa de 12 UMA. Ujú. Y un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, ujú, que es a lo que llaman la masa molar, o si es de una molécula, el peso molecular. Ujú. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, así sucesivamente, si ustedes van a su tabla periódica y buscan la masa atómica de cualquier átomo, entonces cuando tengan un mol de, de esos átomos, lo que van a pesar esos átomos es la misma cantidad de la masa atómica, pero en gramos. ¿Ok? Y bueno, entonces eso para recordar qué es el mol. Entonces el mol es una cantidad de materia, cantidad de cosas. Y la molaridad, entonces, es cuántas de esas cosas hay en un cierto volumen. Ujú. Entonces, es una medida de la concentración. Y ¿recuerdan qué otras unidades de concentración podemos tener? No me acuerdo si es así, pero lo de partes por millón. Ajá. ¿Y qué significa? Pues ahí era como en la cuestión de las disoluciones, creo, donde pues tenías como tu cantidad de soluto y analizabas la cantidad de disolvente que le ponías. No, al revés, tenías tu disolvente y analizabas la cantidad de soluto que puede tener. Ujú. Entonces, pues hacías como, bueno, me acuerdo que había varias formulitas y así sacabas como las partes por millón y había para cuando tenías masa con masa, masa y disolución acuosa y cuando tenías pues dos líquidos. Ujú. Sí, exacto. Entonces hay varias formas de definir una concentración. Como decía David, en general va a ser cuántas partes del soluto o de lo que hay poquito, de lo que hay menos, en razón con cuántas partes de lo que hay más, ¿no? Del solvente, en general le vamos a llamar. Em, entonces, por ejemplo, en el caso de la molaridad, pues es cuántos moles del soluto hay, en cuánto volumen de la concentración total en general es acuosa, ¿no? Y bueno, también existen entonces puede ser masa en volumen, miligramos por mililitro, puede ser masa con masa, miligramos por gramo, etcétera, ¿no? En general aquí bueno, en esta parte vamos a usar más la molaridad. Ujú. Entonces sí les queda claro qué es la molaridad, ¿no? Em, entonces ahora para que se familiaricen, o sea, como para que lo dimensionen, em,
Vamos a ver. Cuando ustedes, cuando alguien se mide la glucosa, en general los dispositivos estos les van a decir que está en miligramos por mililitro. Esas son las unidades que usan. Los médicos son las unidades que más usan, entonces una concentración normal de glucosa en la sangre debería estar entre, no me acuerdo exactamente, era como entre 70 y 100, bueno, 70 ya es muy bajo, como entre 80 y 100 miligramos por mililitro. Entonces, vayan imaginándoselo. Entonces, un mililitro es como un centímetro cúbico, ¿no? Entonces, más o menos si ustedes pesaran 100 miligramos de azúcar, sí dimensionan como cuánto volumen va a ocupar eso. Entonces, imagínenselo, ¿no? Ahora, ¿eso cómo lo traducimos a molaridad? Entonces, eso va a bajar a los rangos de, eran como entre 20 y 30 milimolar. Entonces, por eso bajamos a este rango. Entonces, mili, estos prefijos, pues van a igual a significar lo que ya conocen, ¿no? Por 10 a la menos 3, hasta por 10 a la menos, menos 9, menos 12, menos 10 menos 15, ¿no? Femtomolar. Y así todas las cosas que interaccionan con, o sea, que se encuentran en el torrente sanguíneo, están en este rango de concentraciones. Entonces, más arriba, si se sube un poquitito más arriba, por ejemplo, en el caso de la glucosa, si subiera a 40 milimolar, entonces ya ocurre una afectaciones a las células, ¿no? Al organismo. Entonces, es un sistema que es bastante sensible en cuanto a las concentraciones de las cosas. ¿Sí más o menos se lo imaginan? Entonces, bueno, tanto las cosas que queremos detectar, los biomarcadores, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, algunos marcadores de microRNA, que son marcadores de cáncer, entonces van a estar en estas concentraciones. Y por lo mismo, pues necesito poder medir esas concentraciones. Y recuerden, pues también una baja concentración en un volumen determinado, pues implica una cantidad de moléculas pequeñitas, ¿no? O sea, micromoles o nanomoles de cosas. Ok, entonces, otra vez volvemos a la subclasificación según el elemento de bioreconocimiento. Una primer subclasificación es según su origen. Entonces, pueden ser elementos naturales, o sea, que hayan surgido de interacciones fisiológicas que evolucionaron de manera natural. Entonces, que no hubo ahí algún biotecnólogo que le metiera mano al organismo, sino que, bueno, no soy bióloga, pero quizá podamos decir que por selección natural, entonces esa estructura fue la que evolucionó, ¿no? Otra clasificación es que pueden existir elementos sintéticos, ¿no? Entonces van a ser aquellos que son diseñados ya por un ingeniero en biotecnología, un científico, o modificados artificialmente para imitar interacciones fisiológicas. ¿Por qué se les ocurre que alguien, si ya existe de forma natural, por qué alguien quiere hacer algo sintético que sea lo mismo? O casi lo mismo. Podría ser como para probarlo. O sea, como pues igual no sé, podrías generar algún analito que necesites como biolocalizar o con lo que tu sensor funcione, pero no vas a utilizar una muestra extraída de un paciente todo el tiempo, entonces quizá podrías como tener uno sintético que te ayude a evaluar ese comportamiento. Sí, justamente, ¿no? El problema es la extracción, ¿no? Entonces las cosas naturales pues se encuentran inmersas en un mar de otras miles de moléculas, ¿no?
Entonces implica, si uno quisiera usar estas estructuras, implica técnicas de separación, de filtración muy finas, ¿no? Que pueden ser más costosas que fabricar directamente. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con fabricar estas estructuras de forma sintética, ¿no? Entonces, sintético se va a referir en general a que se basa en reacciones químicas, ¿no? Entonces, mediante reacciones químicas se permite la unión de un átomo con otro, entonces para formar algo, una molécula sintética, ¿no? Y bueno, existe otra forma que son las pseudonaturales. Entonces, estas van a ser estructuras que son diseñadas artificialmente a partir de subunidades naturales. Ujú. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Con subunidades naturales nos referimos a que evolucionaron de manera natural y se encontró la forma de aislarlas y filtrarlas. Entonces, a partir de estas subunidades se puede igual hacer química y formar una estructura más compleja. Otra clasificación es, más bien, sería una subclasificación de los sintéticos o pseudonaturales. Entonces van a estar los materiales biológicos que están modificados. Entonces digamos que son pseudonaturales. Se basan en materiales biológicos extraídos de organismos, pero que se les modifica químicamente alguna parte. Entonces, por ejemplo, existen lo que le comentaba a Jimena en la primera clase, que hay gente de biotecnología que trabaja con levaduras, donde les meten los llamados vectores o plásmidos para que las levaduras produzcan alguna proteína en específico, ¿no? Entonces, este sería ya un material biológico, pero modificado. Por ejemplo, ácidos nucleicos que se cortan en una cierta posición para que identifiquen específicamente al complementario de este, ¿no? Por otro lado, tenemos materiales derivados de la biología, o sea que se basan en, al principio, interacciones fisiológicas normales, pero igualmente se modifican, ¿no? Entonces, por ejemplo, anticuerpos recombinantes, o sea que de forma natural no los produciría el organismo, sino que se modifica el organismo para que lo produzca. Entonces están los anticuerpos recombinantes, las proteínas, aptámeros, etc. Y están como parte de los sintéticos los biomimics, que son receptores que en general van a estar formados de materiales poliméricos, pero que se fabrican de tal forma que tengan la misma estructura supramolecular, ¿no? ¿Sí les queda más o menos claro la diferencia entre cada uno de estos? Va a venir en el examen. Como que sí, pero temo a que se me olvide, pero sí. O sea, nada más es cosa de volverlo a ver. Se me olvide, pero sí está claro. Va. Sí, a lo mejor les falta como, o sea, falta como aterrizarlo, ¿no? O sea, ver, seguramente muchos de ustedes son más visuales, ¿no? Entonces aquí de puro texto no les va a quedar. Ok, entonces esto es lo mismo. Aquí ya como simplificando esta parte de que sean naturales y que sean de cierta forma artificiales, o sea, sean cualquiera de estos dos tipos. Pues en naturales vamos a tener como ejemplo moléculas como las enzimas, los anticuerpos, los ácidos nucleicos, o estructuras, otros como estructuras
receptoras, como las que mencionaba al principio, que se encuentran en la membrana, ¿no? Vamos a tener de tipo celulares, o sea, donde sea una célula completa, y a su vez se puede clasificar de tipo procariontes o eucariontes, ¿no? Vamos a tener organelos, que son conjuntos de diferentes tipos celulares, que van a estar planeados o formados de esa forma para que cumplan una cierta función fisiológica similar a la que ocurre en un tejido naturalmente. No, perdón, esos son los organoides. Los organelos, digamos que son las partes que están adentro de las células, ¿no? Entonces vamos a poder tener también cortes de tejidos que funcionen como bioreceptores. Pueden ser de origen animal o de origen vegetal. O se pueden incluso usar órganos completos. Estas dos partes pues ya es un poco más raro, ¿no? En el caso de los artificiales, como ejemplo, pues vamos a tener anticuerpos monoclonales o anticuerpos catalíticos, que en general se refiere a que van a estar unidos a alguna enzima que catalice una reacción subsecuente, ¿no? Que se puedan identificar los productos de esta reacción. Los polímeros molecularmente impresos, o MIPS por sus siglas en inglés. Que bueno, ¿qué les dice su nombre? Pues que fueron impresos. Ajá. O sea que imprimir es como, bueno, podemos tener varios conceptos, pero en este caso, imprinted, o sea, en vez de printed, quiere decir que como que replicó algo, ¿no? Entonces son polímeros que, como les decía, para que tengan la estructura complementaria adecuada, entonces se les pone lo que se quiere identificar y lo replican, ¿no? Tenemos los aptámeros, que van a ser cadenas de nucleótidos u otras estructuras análogas de ácidos nucleicos. O sea, estamos en los artificiales. Y tenemos los canales artificiales de iones, que les decía que van a ser similares a las estructuras que se encuentran en la membrana de las células, ¿no? Y ahora, bueno, siguiendo con el panorama general del bioreconocimiento, ya vimos las dimensiones, ya vimos que son de bajas dimensiones, de baja concentración, ya vimos la subclasificación. Y entonces ahora, en cuanto a la manipulación, ya para formar parte de un biosensor, esta parte que les decía al principio de la inmovilización en el elemento transductor, pues existen diferentes formas. Vamos a identificar para nuestro curso 4 principales formas, que son la unión química, crosslinking, la adsorción, el atrapamiento o encapsulamiento y la formación de agregados mediante uniones químicas entre las moléculas, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos la unión química. A esto, que digamos es esta hebrita aquí que se representa, entonces se está representando un enlace covalente, ¿no? Entre alguna molécula que forma parte tal cual de la superficie del transductor o que se inmovilizó, se generó en esa superficie, ¿no? Se absorbió en esa superficie, ¿ok? Entonces esa va a tener un grupo terminal que va a ser favorable de unirse con algún grupo terminal de la estructura de bioreconocimiento, ¿no?
Entonces, este es diferente. Y bueno, por otro lado tenemos la absorción, que no sé si alguien me puede decir a qué se refiere y cuál es la diferencia con absorción. Pues que se adhiere, ¿no? En este caso o sea, la estructura, o sea, la enzima se une ay, ¿cómo decirlo? Mm, Ay, no sé cómo decirlo. Bueno, según yo nada más es que se adhiere, ¿no? Ajá, no, o sea, una Pero esponja ¿qué hace? ¿Absorbe o absorbe? Absorbe. Absorbe. Ajá. Una esponja absorbe agua, ¿no? En todo su volumen. Entonces, la absorción se refiere nada más a el atrapamiento en la superficie de oye, una cosa que tiene un bulto. eso Ujú. tiene que ver con, bueno, es que esa imagen me recuerda mucho a lo que ponen siempre en los ejemplos de moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas. Ajá. Entonces, no sé si tiene que ver como con eso, o sea, por esas propiedades es con lo que atrapan la molécula en ese caso. Pues puede ser. Sí, en general esa propiedad eh, es crucial en esta sección, ¿no? Entonces, si prácticamente si dos moléculas o dos superficies son hidrofóbicas, se van a atraer, ¿no? Si dos superficies son hidrofílicas, se van a atraer y los contrarios no se van a atraer. Ujú. Em, pero tiene que ver también con otras fuerzas de Van der Waals, digamos. Ujú. Entonces, la diferencia entre estos dos es que en este se forma un enlace covalente, que habíamos visto, creo que Berenice nos decía en las clases anteriores, ¿no? Que es en donde se comparten electrones entre dos átomos. Y en este caso tenemos interacciones no covalentes. Entonces, que les decía antes, que significa una atracción simplemente o básicamente electrostática, ¿no? Entonces, algo positivo contra algo negativo, o algo que en el tiempo está parcialmente positivo y y otra contraparte que en el tiempo está parcialmente negativo. Em, y bueno, el atrapamiento o encapsulación significa que las biomoléculas se van a, pues como su nombre lo dice, atrapar en estructuras tridimensionales, que otra vez recuerden, tienen que ser o sea, esto significa que estas estructuras, aquí representada por el círculo azul, deben tener un cierto poro, ¿no? Entonces aquí, justo en este caso, es para absorber la molécula. Eh, y ese tamaño de poro, pues tiene que ser específico para que la molécula se quede atrapada en esa región y no ante cualquier lavado o cualquier viento se pueda salir, ¿no? Algunas estructuras que se pueden, bueno, en general van a ser poliméricas eh, y unas que son muy usadas son los hidrogeles. ¿Se han escuchado de los hidrogeles? Sí, yo sí. Sí, ¿Qué son? ¿Quién dijo sí después? ¿Jimena? ¿Diana? No recuerdo muy bien cómo está la cosa de los hidrogeles, pero sí no, pero creo que cuando los hacían como tales, como crear atómicamente un cascarón vacío, ¿no? Que sea más aire que otra cosa. Y creo que eso es lo que hace que sean como buenos aislantes de calor y infinidad de otras propiedades así, ¿no? Y creo que se usan como cámaras de presión o de vacío para poder generar precisamente eso. Entonces, como generar ahora sí que un ladrillo y luego quitarles todo lo de adentro y dejarlo prácticamente lleno de aire.
Creo que en ese caso te refieres a los aerogeles. Ah, sí. Ujú. Pero sí, el caso de los hidrogeles, pues es la misma idea, ¿no? Entonces, en las zonas donde no hay material, hay agua, ¿no? Son como las bolitas estas que inicialmente vienen chiquitas y cuando las hidratan se hinchan, ¿no? Porque absorben agua. Bueno, esas estructuras, ya un poco más especializadas, son muy aptas para esto, porque además proveen de un ambiente acuoso que permite regular la temperatura por las propiedades térmicas del agua y pues que le da soporte, ¿no?, a esa estructura tridimensional. Y bueno, también otros tipos de polímeros que no necesariamente tengan agua atrapada, se pueden usar en este ejemplo. Y por último tenemos los agregados de elementos de bioreconocimiento de biomoléculas. Bueno, aquí en el ejemplo nada más hablan de la enzima, ¿no? Pero podemos estar hablando de cualquiera de los mencionados anteriormente. Y bueno, igualmente aquí esta unión es a través de uniones covalentes, que se agregan estructuras o moléculas que permitan hacer este enlace. Y finalmente, pues esto tiene la ventaja de que se forman agregados que son más pesados, podríamos decir que hasta alcanzan un tamaño visible. Entonces, pues se pueden dejar sobre una superficie sin que se pierdan fácilmente, ¿no? Y bueno, creo que entonces por hoy le vamos a dejar aquí. Ya la siguiente vamos a ver lo que les decía, las estructuras y la fabricación industrial de algunos de los tipos de biomoléculas que vimos aquí. En general vamos a ver las que son más usadas, ¿no? O las más reportadas, como las enzimas, los anticuerpos, los ácidos nucleicos y también estos. Entonces, no sé si les queda alguna duda por el momento. Creo que todo bien.